¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es, como saben, nuestro tiempo de entrevistas, ese tiempo que dedicamos a profundizar en algún tema a través de una conversación con una persona interesante. Hoy esa persona interesante es un experto en Estados Unidos, un politólogo que acaba de sacar un libro a la venta que se llama La Gran Revolución Americana. Es este libro que están viendo ahora, lo ha publicado Ediciones Encuentro y es un repaso exhaustivo a algo que nos influye a todos en nuestra vida cotidiana. Es la política proyectada hacia afuera de los Estados Unidos, nos influye en nuestro modo de vida, en lo que comemos, en lo que nos ponemos, en cómo nos vestimos. Todos tenemos una gran influencia de Estados Unidos, pero sin embargo es un país que de alguna manera, y es la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado, no quiere ser un imperio, no quiere influir en el mundo, no quiere conquistar, por lo menos al modo tradicional, ¿no? No, Estados Unidos, claro, surgió de una colonia, entonces tiene un arraigado sentimiento antiimperialista. Además, con el ejemplo de los países europeos y sus imperios, desde luego que no lo han querido imitar. Debido a su crecimiento y a su potencia inherente, pues no han tenido más remedio que mezclarse en los asuntos internacionales, pero han querido hacerlo a través de un sistema original de pensamiento y de práctica, como es, digamos, una política exterior más democrática y menos basada en el poder. Pero quizá la pregunta sea algo ingenua, la que te he formulado. No es que no quiera ser un imperio, realmente quiere influir, pero no lo hace del modo tradicional de la conquista de territorios al modo tradicional, porque tiene, según dices tú en el libro, una fuerte querencia a aislarse, ¿no? A mantener su pureza original, ¿no? Sí, esa digamos que fue la primera tradición de la política exterior de Estados Unidos, aislarse sobre todo de las potencias europeas que si se enredaba en sus asuntos podrían corromper ese sistema republicano y democrático que habían erigido y que fue una de las causas por las que se independizaron de la corona británica. Tú afirmas en tu libro, Pedro, que Estados Unidos tiene detrás una fuerte ideología, que es la que está inspirando esa política exterior. ¿Cuál es la ideología de Estados Unidos? Tiene, digamos que una raíz básica, que es la liberal. Es decir, el hombre tiene derecho a elegir a sus gobernantes y que esos gobernantes sean responsables ante él. Si se rebelaron contra la corona británica fue porque entendieron que la corona y sobre todo el Parlamento había dejado de ser esos gobernantes que se ocupaban de la felicidad de los colonos norteamericanos. Eso se traduce en política exterior en medidas pues como, en primer lugar, durante el primer siglo de existencia de Estados Unidos, en aislarse lo más posible de las potencias europeas, como acabamos de decir, para no corromper ese sistema. Y una vez que Estados Unidos alcanza una preponderancia internacional que le empuja o le obliga a intervenir en los asuntos mundiales, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, en reorganizar el sistema mundial basado en esos mismos valores de igualdad y de libertad. Los 14 puntos de Wilson y la creación de la Sociedad de Naciones fue un primer experimento en ese sentido, y después de la victoria sobre Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas responde precisamente a los ideales que habían suscrito Estados Unidos y Gran Bretaña en la Carta Atlántica, y que son un fiel reflejo de los valores y principios de la Revolución norteamericana. O sea, es decir que por organismos internacionales como la ONU, como Naciones Unidas, realmente son la forma a través de la que influye Estados Unidos en el mundo, en lugar de hacerlo directamente, o la OTAN, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda. Es chocante que los grupos antiamericanos siempre aludan a la ONU como una especie de panacea y de foro contra Estados Unidos, cuando sin Estados Unidos no se habría creado la ONU. Sin duda alguna, la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, no estaba interesada para nada en crear una organización internacional de ese tipo, y fue la presión de los aliados de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, la que empujó finalmente a un acuerdo con Rusia, y quizás esa influencia de la política de poder, sobre todo de rusos y británicos, fue la que llevó a un sistema, digamos, mixto, en el que el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto y el resto de miembros se van rotando, y una asamblea que no tiene ningún poder ejecutivo. Pero el espíritu y la letra principal de Naciones Unidas es norteamericana.
no se entendería o habría sido muy distinto el sistema internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial sin esa influencia ideológica de Estados Unidos. Esa influencia que describes de una forma muy gráfica con una frase del libro. El libro es muy extenso, pero hay una frase que llama mucho la atención y es como un resumen de todo. Dices, es una superpotencia, Estados Unidos, que no sabe usar su poder, dada su incapacidad para identificar, definir y legitimar los motivos para hacerlo. Claro, cuando hablamos de Estados Unidos, mucha gente, bueno, seguramente muchas veces con mucha razón, le critica por extralimitarse. Ese es el problema que ha tenido en Irak en 2003. A diferencia del 91, cuando hubo un acuerdo unánime en que la invasión de Kuwait por parte de Saddam requería una invasión del país, en 2003 no existía ese consenso. Estados Unidos intentó lograrlo, porque no olvidemos que es un país democrático y por lo tanto tiene unos ideales que intenta aplicar también en la acción exterior. No lo logró y recobró una tradición que siempre ha estado presente, pero que aquí pensábamos por propio desconocimiento que era algo novedoso, como es el unilateralismo. Es decir, Estados Unidos siempre ha defendido su libertad de acción. Lo que pasa que desde la Primera Guerra Mundial, como acabamos de decir, con la Sociedad de Naciones, ha intentado crear un sistema en cooperación con el resto de naciones. Cuando ese sistema fracasa, Estados Unidos recurre a su libertad de acción como cualquier otra potencia. Entonces, en 2003 intentó legitimar esa invasión, no pudo hacerlo. Entonces, ese es el gran problema de la invasión de Irak y de Afganistán ahora mismo. Estados Unidos trata de saber por qué está en ambos países, de legitimarlo y de intentar convencer al resto de naciones para que le ayude. No lo ha logrado y ese es el problema. Eso lleva a que Estados Unidos, como imperio moderno, como superpotencia, haya inventado algo que nunca se había hecho en ningún otro imperio, ni en Roma, ni, por ejemplo, en el imperio español, ni el hecho de retirarse, de replegarse, de dejar las cosas a medias, ¿no? Eso antes no existía en el concepto de una superpotencia. Las cosas se acababan y se ganaba o se perdía, pero no se dejaban a medias, como por ejemplo en Irak o como en Vietnam, ¿no? Que se retiraron a la mitad de la película, como por decirlo de una forma gráfica, ¿no? Claro, es que esa base democrática y de defensa de esos valores republicanos y de libertad y de igualdad y de intentar que esos valores no se corrompan, es lo que produce muchas veces que una vez que interviene, luego se repliega sobre sí mismo, porque ve que esa intervención pone en peligro esos valores. Pasó en Vietnam, ha pasado en Afganistán y pasará siempre que Estados Unidos intervenga en conflictos, sobre todo asimétricos como son la regla por general en estos momentos, que son tan distintos a la Segunda Guerra Mundial, donde había un enemigo claro y una clara victoria, que era definición de victoria, que era vencer al nazismo y al imperialismo japonés. Ahora, por ejemplo, los grupos terroristas no plantean un desafío tan claro y la noción de victoria, ¿cuál es? ¿Acabar con el terrorismo? ¿Acabar solo con un grupo? ¿Evitar que nos ataquen? El ISIS es un claro ejemplo de ello. Y esta política nace, se lee en el libro, del propio origen de Estados Unidos, de esas colonias que dependen en un principio de Gran Bretaña y que son muy reacias a tener contacto con el exterior, porque ellos quieren conservar su pureza y no dejarse corromper por esa vieja Europa de la que vienen la mayor parte de los emigrantes, ¿no?, que fundan Estados Unidos. Eso todavía sigue presente a día de hoy, esa vieja creencia, esa querencia a la pureza sigue presente hoy todavía en la política exterior de Estados Unidos. Sí, sin duda. Las críticas a las intervenciones de Estados Unidos en el exterior, las más controvertidas de Irak y de Afganistán, proceden de ese temor a que se corrompa su sistema por practicar las políticas de poder clásicas, por ejemplo, de las potencias europeas. Por eso la administración Obama se ha replegado y por ejemplo, en Libia no asumió el liderazgo clásico de Estados Unidos, sino que simplemente apoyó a naciones como en este caso la británica y la francesa, que sí fueron los líderes de la intervención. Pero es una tendencia que va más allá de partidismos. No es que Obama, por ser demócrata, haya implantado este repliegue, sino que es una, digamos, táctica que van a aplicar tanto demócratas como republicanos, en la medida, además, en que Estados Unidos piense que no tiene apoyos en sus aliados clásicos, como es el caso de los europeos. La OTAN ha dejado de tener importancia para Estados Unidos precisamente porque los países europeos
no van con Estados Unidos a intervenir en países que Estados Unidos considera que se debe intervenir no solo por razones de seguridad nacional, sino por el bien de la comunidad internacional. Tú sostienes en el libro, Pedro, que la política exterior, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo en España últimamente, ¿no? Bueno, digamos, en la era moderna en España, ¿no? Que cambia mucho dependiendo de que haya un partido u otro en el poder o haya un régimen político u otro régimen político. En Estados Unidos la política exterior siempre responde a unas constantes, sea cual sea el partido que haya en el gobierno, sea el demócrata o sea el republicano. Hay mucho cambio en Estados Unidos también, pero no se debe tanto a partidismos, como es el caso de España, donde fluctúa, si es, por ejemplo, en los últimos años, un partido el Partido Popular, por ejemplo, en la época de Aznar, de apoyo claro a Estados Unidos, cambiamos al Partido Socialista de Zapatero y fue de claro enfrentamiento y de pérdida de importancia hacia Estados Unidos. En Washington los cambios vienen producidos por la ideología de cada presidente, no importa que sea demócrata o republicano. De hecho, Truman, que fue el creador de la contención, era demócrata. El resto de presidentes que llegaron después, tanto demócratas como republicanos, continuaron con la contención. El problema de Estados Unidos en estos momentos es que sin un enemigo claro como fue la Unión Soviética y sin una amenaza ideológica tan clara como fue el comunismo, no sabe o tiene dificultad para crear una estrategia de seguridad a largo plazo. Ese es el problema, que por eso ha habido tanto vaivén en la política exterior de Estados Unidos. Bush padre intentó que la ONU se erigiera como el centro del nuevo orden mundial. Eso fracasó con la administración Clinton, con su intervencionismo humanitario que no logró el consenso ni interno ni externo. Bush, tras los ataques del 11 de septiembre, intentó con una estrategia de ataque preventivo evitar futuros ataques. Se rechazó tanto por parte de opinión pública y sobre todo de aliados y del resto de potencias, y Obama simplemente ha renunciado a crear una estrategia a largo plazo porque ve que ni cuenta con el consenso interno ni cuenta con el apoyo externo. Con Obama, en los últimos 6 años, la política exterior de Estados Unidos se podría decir que tiene un perfil mucho más bajo, que es, como dices tú, mucho más titubeante, que no encuentra un rumbo claro que seguir. Sucede como en la etapa de Nixon. Después de intervenciones duras y largas para Estados Unidos, es difícil mantener la implicación exterior. Nixon, con su doctrina, intentó que las potencias regionales asumieran las responsabilidades que antes asumía Estados Unidos, y es lo que está haciendo Obama. Es un repliegue porque el coste de intervenir y de ser el policía mundial es muy alto para cualquier nación. Coste económico. Y en vidas. Luego dedicas un capítulo muy extenso a la Guerra Fría, ¿no? Esa tensión continua que parecía a punto de estallar entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Eso qué supuso en la política exterior de Estados Unidos? ¿Cuál fue el punto de inflexión que marcó esa Guerra Fría, ¿no? Ese enfrentamiento, ese parecer que estábamos siempre al borde de la guerra nuclear, ¿no? Pues sin duda que por primera vez Estados Unidos encontró que a nivel mundial existía un competidor a nivel ideológico. Es decir, el comunismo presentaba al mundo un nuevo sistema, un sistema alternativo a la democracia. Y por lo tanto Estados Unidos ahí encontró un competidor a su altura, porque Estados Unidos se convirtió en el líder del campo democrático, y no solo en Europa, sino a nivel mundial. Primero fue la guerra de Corea, después vinieron todos los conflictos africanos, Cuba, Centroamérica, en una competición a nivel mundial. Y ahí en esa competición a nivel mundial, en esa Guerra Fría, la figura de Ronald Reagan es muy importante. Él fue el que inventó aquello de la Guerra de las Galaxias, del escudo antinuclear, un gasto militar muy importante en su presidencia. Ronald Reagan es una figura imprescindible, ¿no? para comprender, ¿no? Lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, ¿no? Sí, él culminó la contención, la llevó a sus orígenes, dio un paso adelante y con ello forzó a la Unión Soviética a asimilar que no podía seguir con la competición con Estados Unidos simplemente porque a nivel económico se estaba desmoronando.
el gasto militar, y no solo en cuanto a misiles, sino intervenciones en África y demás, y Afganistán le llevó al marasmo económico. Sin Reagan y sin esa iniciativa de defensa estratégica, la famosa Guerra de las Galaxias, que sus opositores ven como una especie de quimera fantástica y de sueño de defensa total, él lo que quería era acabar con el fantasma del holocausto nuclear, creando un escudo que dejase inútiles las armas nucleares. Es decir, empujar al adversario a ver que nada podía hacer para destruirle, y con eso lograr la paz. ¿Pero eso del escudo antinuclear realmente se llevó a la práctica? No, era muy caro, era muy difícil de llevar. Lo que sí impulsó fue una investigación tremenda, y esos resultados se han visto después. Y la Rusia de hoy, la Rusia de Vladimir Putin, que parece, como ahora estamos viendo en Siria, está interviniendo, parece que sí que tiene esa querencia a recuperar la política de la Unión Soviética, en cierta medida, y ser un poco contrapeso a Estados Unidos. ¿Tiene realmente posibilidades de llegar a inquietar la Rusia de hoy a Estados Unidos como lo hizo en su día la Unión Soviética? No tanto, porque, como acabo de decir, no es un desafío ideológico, simplemente es de poder. Rusia llena los vacíos que dejan otros, en este caso Europa y Estados Unidos, en Siria, en Ucrania y demás países donde vea que hay debilidad. Pero digamos que sería China la que sí que representa una amenaza o un desafío a largo plazo. A largo plazo o a medio plazo, China puede convertirse en la primera potencia mundial también a nivel militar y poner, digamos, desbancar a Estados Unidos en esa supremacía. Militar no lo creo. Todavía no. Le falta tecnología, le falta investigación. Lo que sí que tiene son recursos económicos y humanos para lograrlo. Pero ahora están invirtiendo más en defensa los chinos. Y no se sabe cuánto, porque las cifras que dan seguramente no sean las verdaderas, pero todavía le queda. Nos interesa también, en el Venezolano Televisión España, un poco centrar el asunto en la política exterior de Estados Unidos en relación con los países de América Latina, sobre todo con Venezuela. ¿Es cierto el mito ese que dice que América Latina y Hispanoamérica, Iberoamérica, ha sido como el patio trasero de Estados Unidos? Sí y no. Sí, porque Estados Unidos, desde que se independizó de la corona británica, tenía una política clave en el hemisferio americano, que era evitar que los sistemas monárquicos y autoritarios de Europa se implantasen en los países recién independizados de España. Ellos querían crear un hemisferio de libertad, porque creían que un hemisferio con democracias sería mucho más seguro para ellos mismos que un continente lleno de monarquías, de autoritarismos y demás. De ahí la doctrina Monroe, de ahí la enemistad con Cuba y con cualquier penetración comunista, porque ellos ven eso como una amenaza hacia su propia seguridad. Entonces sí que en cierto sentido es su patio trasero, pero hay que entender por qué. ¿Pero justificas entonces esa visión del patio trasero? No, yo no lo justifico, yo simplemente digo por qué lo hacen. Sí. Ellos entienden que para su propia seguridad los países independientes de América tienen que ser realmente independientes y democráticos. Y a día de hoy serían inimaginables intervenciones en los países de América Latina, como en su día hubo en Panamá, por ejemplo, o sea, una intervención a lo bestia, digamos, entrar en los países. Por ejemplo, en Venezuela, ¿sería imaginable una intervención de Estados Unidos a día de hoy en Venezuela? No lo creo. La orden ejecutiva, por ejemplo, de Obama, la 13.692, que es de marzo de 2015, en el que describe la situación venezolana como una amenaza a la seguridad de América, simplemente ha bloqueado los bienes de las personas señaladas y ha prohibido su entrada. Por razones de la situación interna venezolana, de deterioro democrático, de cortar la libertad de prensa, en fin, de detener a opositores. Ahora se ha detenido a dos sobrinos, creo que es de la mujer de Maduro. Sí. Con droga, con 800 kilos de cocaína. Precisamente señala a Venezuela como uno de los países que cree que no está haciendo suficiente. Sí, pero eso es una investigación, está detrás la DEA. Porque no está haciendo suficiente para combatir el tráfico de drogas. En ese sentido va a haber acciones, pero yo creo que una intervención ahora mismo, más que nada, no solo porque no lo vean factible ni necesario, sino porque los costes a nivel
de opinión pública serían altísimos. Pero Venezuela, la Venezuela chavista, la Venezuela de Nicolás Maduro, es uno de los puntos negros ahora mismo digamos, en el esquema, en el mapa de buenos y de malos que claro, tiene porque Estados precisamente Unidos. es una alternativa a ese sistema democrático que en Washington se ve como la mejor manera de lograr el progreso económico y social. Antes lo era Cuba, ahora es el chavismo. Luego hay otro punto importante, y ya volviendo a la historia en la política exterior de Estados Unidos, cuando decías Cuba, fue la independencia de Cuba. Cuando Cuba se independizó de España en 1898, el papel de Estados Unidos ahí también fue importante y digamos que Estados Unidos tomó el relevo de España como el país influyente, ¿no?, en toda la zona de América Latina. Sí, Cuba siempre fue un sueño para Estados Unidos. Era la puerta que abría el dominio al Caribe y que además les proporcionaba una proyección hacia la Florida. Ya Thomas Jefferson en 1816 o así hablaba de que si no se podía tomar directamente Cuba y añadirla como Estado a Estados Unidos porque los cubanos no iban a querer, el objetivo de Estados Unidos debía ser garantizar la independencia de Cuba, de cualquier influencia exterior. Entonces, claro, Cuba siempre fue un anhelo importante de Estados Unidos. En 1898 lograron expulsar a España, al imperio que dominaba Cuba, y a través de la enmienda Platt pues, se prohibió no solo la adquisición de Cuba para Estados Unidos, sino que un dominio, digamos, económico o territorial de la isla. Después vino lo que vino, la introducción del comunismo pues volvió a poner a Cuba en primer lugar de la política exterior de Estados Unidos, precisamente porque se perdía no solo una isla que siempre había sido muy querida para Estados Unidos, sino porque era la puerta de entrada de una ideología alternativa, que era justo uno de los principios que organizaban la política exterior de Estados Unidos, evitar esa situación. Y el último capítulo dices, posguerra fría, la globalización insuficiente, en 1989-2014. ¿Por qué la globalización insuficiente? ¿Porque se queda a medias Estados Unidos en su proyecto de influenciar, de condicionar a su manera lo que pase en el mundo? ¿O por qué? ¿Por qué dices bueno, nos que es quedamos a insuficiente? medias todos, porque hemos sido incapaces de crear un sistema mundial que sea aceptado por todos. Hay Estados Unidos y sus aliados europeos que quieren un sistema basado en la democracia, en el libre mercado, y existen otros, como por ejemplo Rusia o China, y algunos países musulmanes que ni siquiera aceptan la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, no hemos sido capaces de, entre todos, lograr un acuerdo y crear una estructura de convivencia internacional a largo plazo. No lo hemos conseguido. Y las tensiones que existen actualmente en diversas regiones responden a esa falta de acuerdo mundial. ¿Cómo ves el futuro? Te voy a pedir un vaticinio. ¿Ves a Estados Unidos dominando el mundo durante muchos años, o ves que esto se puede empezar a resquebrajar y que puede haber otra superpotencia, como puede ser China, por ejemplo, en un plazo más o menos largo? Claro, es que dominar, por ejemplo, a Estados Unidos, dominar, esa palabra no la voy a utilizar jamás. Dirán liderazgo. A los antiamericanos dirán que es lo mismo. Es distinto. Por ejemplo, es muy distinto querer invadir un país a largo plazo y dominar su población que intervenir en él para lograr ciertos objetivos. Es muy distinto. Entonces ellos hablan de liderazgo. El liderazgo norteamericano, pues ahora mismo se ve, digamos, amenazado sobre todo, y lo más llamativo, por Rusia, pero insisto, va a ser China la que más lo ponga en cuestión. China, pero China a nivel militar también. Ideológico, a través de otro sistema de valores, no basado en la democracia, sino en yo creo que más bien puros intereses, porque, por ejemplo, en Sudán les da igual apoyar a gobiernos que masacran a la población civil con tal de lograr acuerdos petroleros, y en cambio pues nosotros aplicamos sanciones, nos quedamos sin el petróleo y encima pues somos criticados por ello. Eso es lo que en el futuro se va a jugar. ¿Qué visión, tanto del hombre como de la sociedad, va a triunfar? O sea que según esto, yo te veo que eres muy partidario de la ideología norteamericana. Según esto puede llegar un momento, según lo que me estás diciendo, que podemos llegar a echar de menos ese dominio o ese liderazgo de Estados Unidos en el mundo ante, por ejemplo, el dominio, esto ya sin liderazgo, el dominio puro y duro de China, por ejemplo, ¿no? No es que sea pro-americano, yo soy pro-libertad.
Entonces, si cualquier sistema va a minar mi libertad, yo no voy a apoyarlo. Y yo creo que la democracia es el mejor sistema por el momento que puede garantizar esa libertad. Desde luego, la China de hoy en día no lo garantiza, como si lo atestiguan todas las noticias que tenemos sobre represión de la oposición y demás. Y por lo tanto, en el futuro yo creo que eso es lo que vamos a tener que pensar todos. No solo criticar lo que hacemos mal, sino ver lo que hacen los demás y lo que quieren imponer los demás. Yo creo que es lo que en el futuro nos va a llevar a tomar decisiones duras. Pues Pedro Ramos Josa, politólogo, investigador, como queda demostrado en esta entrevista, de la política exterior de Estados Unidos y de la ideología de Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, pues esta ha sido la entrevista. Este es el libro, La Gran Revolución Americana, de Pedro Ramos Josa, que pueden ya adquirir en sus librerías. Este ha sido nuestro tiempo de entrevista de hoy. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.